Por eso quiero saludar también al representante de la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid. Gracias por acompañarnos y quiero preguntarle justamente por esos argumentos que nos presenta el excomisionado de la verdad. Y él nos dice, es que no se trata de ningún sesgo, es que se trata de hechos históricos, de denuncias que pusieron familiares sobre sus hijos desaparecidos, de investigaciones judiciales que encontraron que los tachaban o que los señalaban de guerrilleros cuando no fue así, que existieron los falsos positivos. Y cuando empiezan a ver esos periodos en el tiempo, las fechas, pues coincide con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y también de Juan Manuel Santos, pero que entonces tiene que haber una responsabilidad de mando y la historia, no los sesgos, es un argumento irrefutable. ¿Qué responde usted, Hernán Cadavid? Buenas tardes. Bueno, Andrea, buenas tardes a usted y gracias por permitirnos este espacio en el que hay que tratar de ser muy puntual por aquello del tiempo. Lo primero es que aquí no hay una negativa de un fenómeno absolutamente horroroso que sucedió dentro de las fuerzas militares. Primero, no hay una negativa. Dos, es que ninguno de esos miembros responsables de esas actuaciones tendría que estar obteniendo hoy ningún tipo de beneficio. Si ellos son responsables y están reconociendo que lo que se hicieron con las fuerzas militares fue ir a matar inocentes para presentarlos como un objetivo logrado, esas personas no merecen ningún tipo de beneficio. Tercero, vamos a las responsabilidades. A mí me da la sensación, y tengo que decirlo, yo estuve presente, ¿sí?, en la sesión de la Comisión de la Verdad cuando fue escuchado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y me parece una actuación tremendamente alevosa que en este momento sea por vía de comunicados una especie de enjuiciamiento cargado de prejuicios. Yo acabo de escuchar al exmiembro de la comisión con mucho respeto y dice que hubo directrices que se dieron, hubo comparecencias ante la JEP y que no fue un invento y que entonces el sistema de incentivos fue lo que permitió todo esto. A mí me da mucha pena tener que desmentir que aquí trazaron la vida política a muchas personas como Juan Manuel Santos, como Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, pero ustedes a ellos sí no los tocan, a ellos sí no los mencionan, a ellos que sí tenían la responsabilidad sobre los miembros de la fuerza pública, ahí sí no hay una lapidación pública como la que hoy hacen por vía de comunicados. A mí me da mucha pena tener que decir, y he puesto este ejemplo, que si entonces un presidente de la República exigiera resultados en el sector de la construcción o de las obras públicas, lo que está abriendo es una invitación a que vayan y corrompan contratistas. En este caso, cuando había una política de seguridad que desviaron miembros de la fuerza pública que tienen que responder, ahora salen a decir que el único responsable de esto es entonces el expresidente Álvaro Uribe. A mí sí me da mucha pena tener que decir que ustedes dentro de la Comisión de la Verdad están cargados de prejuicios, que lo escucharon de buena fe, que dijeron que esto no se iba a convertir en un enjuiciamiento público y es exactamente lo que ya están haciendo. ¿Dónde está entonces la atención de ustedes sobre todos los demás funcionarios del mando, del Ministerio de Defensa, que ni siquiera se atreven a mencionar? Entonces, si hay que hablar de verdad, hablemos de verdad, pero no la verdad que a ustedes les conviene, porque eso no es lo que el país necesita. Representante, permítame, porque quiero tomar sus palabras para llevarle la pregunta al excomisionado Saúl Franco. Excomisionado, de hecho anoche en su intervención el expresidente Uribe dijo que él ante la Comisión de la Verdad detalló las decisiones que su gobierno había tomado para detener y sancionar a las ejecuciones extrajudiciales. De hecho, bueno, se lo planteaba yo en la pregunta anterior, incluso él dijo que su gobierno fue el que más detuvo y encarceló a los responsables de estos hechos. ¿Esto ustedes lo pudieron contrastar y efectivamente él lo dijo ante la comisión y ustedes buscaron contrastarlo? Muchas gracias. En primer lugar, me quiero referir respetuosamente a lo que acaba de decir el miembro del Centro Democrático, Hernán Cadavid. En primer lugar, yo quiero insistir en el propósito de la comisión de ser, que la comisión sea un aporte a la convivencia, a la paz, y en el mismo comunicado que pronunciamos ayer está claro que nosotros insistimos en que hagamos los debates responsablemente, con serenidad, lo decimos expresamente y yo quiero insistir en eso. Y en esa tónica, digamos, positiva y esclarecimiento, me quiero referir a dos puntos. En primer lugar,
No es cierto que nosotros no toquemos a nadie más. Nosotros nunca le hemos lavado, la comisión no fue para lavarle las manos o la cara a nadie. Nosotros hemos señalado las responsabilidades de todos los sectores y en el informe final yo creo que nosotros fuimos supremamente prudentes en eso. Y como le digo, nosotros en el informe final no asignamos la responsabilidad penal individual al presidente Uribe, y eso está clarísimo porque no nos tocaba. Nosotros no somos, que quede claro, doctor Cadavid, nosotros no somos una instancia judicial, pero nosotros sí escuchamos en condiciones muy distintas al presidente Uribe y al presidente Santos. El presidente Santos tuvo el valor ante la Comisión de la Verdad y en presencia de algunas de las víctimas decirles, mirándolas a los ojos, que reconocía sus responsabilidades en no haber impedido esto, que oportunamente él dijo ante la comisión que él se demoró un poco en empezar porque no creía que la fuerza pública hiciera eso, pero que cuando se dio cuenta que sí lo hacían, él mismo ordenó con el presidente Uribe hacer las investigaciones ya bastante tarde, y que cuando llegaron a las conclusiones fue cuando en octubre de ese año, hace ya 15 años, hicieron la destitución de 12 generales y algún otro número. Usted le estaba respondiendo al representante Cadavid, pero además yo le pedía que nos hiciera un contraste frente a lo que el mismo expresidente Uribe, en ese encuentro que sostuvo en su finca con el padre Francisco de Rú, habría afirmado respecto a estos casos. En detalle y para ser muy puntuales, excomisionado Sodol, cuéntenos qué fue lo que dijo el expresidente Uribe y hasta dónde se pudo corroborar. Bien, muchas gracias. Yo creo, nosotros nunca nos dedicamos a hacer investigaciones específicas sobre una persona, porque como le digo, como comisión no nos tocaba ese campo de la asignación de responsabilidades individuales. Y por lo tanto, como le digo, si usted lee el informe final, que fue ya el resultado de todas esas escuchas, verificaciones, contrastaciones, nosotros no asignamos al presidente Uribe esa responsabilidad en estos términos. Eso, insisto, no nos correspondía y por lo tanto no tratamos de hacerlo. Escuchamos, como le digo, que era nuestra tarea los distintos, y por suerte nosotros pudimos escuchar a los 5 expresidentes vivos, entre ellos el presidente Uribe y el presidente Santos. La diferencia sobre este tema específico de los falsos positivos de las ejecuciones extrajudiciales es que el expresidente Uribe, en esto están las grabaciones, se limitó mucho, trataba de señalar que únicamente había sido él víctima de algunos soldados que lo habían engañado. Recuerdo que textualmente así lo dijo. Y para nosotros esto sí era muy difícil de creer cuando teníamos un acúmulo de evidencia muy grande de una política de Estado, que es como nosotros finalmente calificamos esto. Cuando escuchamos al presidente Santos, y le quiero decir, nosotros escuchábamos a todo, pero a todos con reserva de inventario. Y todo lo que nos decían tratábamos de contrastarlo. Ya les dije parte de lo que dijo el presidente Santos, pero digo que a diferencia del presidente Uribe, él sí tuvo el valor de reconocer parte de su responsabilidad, tuvo el valor de pedirle perdón a las víctimas e inclusive recuerdo que tuvo el valor de insinuar que sería muy conveniente que la fuerza pública, que el Estado hiciera un acto de reconocimiento. Y creo que justamente lo que pasó ayer en la Plaza de Bolívar me parece que es muy importante y era una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, de que para poder reconciliarnos tiene que haber reconocimiento de responsabilidades, pero ayer no se pedían las responsabilidades de una persona en particular. Ayer el Estado colombiano como Estado reconoció estos crímenes, estas ejecuciones extrajudiciales como crímenes de Estado y pidió perdón por eso y se comprometió en algunas cosas con las víctimas. O sea, yo creo que vamos por el camino correcto y obviamente está o la Jurisdicción Especial para la Paz, o la Justicia Ordinaria Nacional, o la Justicia Internacional, que deben hacer su trabajo ya en esa asignación.
Eso no nos tocó a la comisión y por eso nosotros judicialmente ni condenamos a nadie ni exoneramos a nadie, absolutamente. Nosotros nunca hemos absuelto, como decía el doctor Cadavid, al doctor Jaramillo, al doctor Santos, no los mencionamos absolutamente y ni mencionamos, como le digo, al presidente Uribe. Bien. Ahora, ya en estas discusiones post-comisión, cuando ya las cosas llegan a estos puntos, se dicen los nombres, pero en estos términos clarísimos de hasta dónde llega nuestra responsabilidad y nuestra posibilidad de opinar sobre estos casos, dejando ya todo el señalamiento judicial a las instancias respectivas que esperamos actúen. Bien, comisionado, permítame. Representante Hernán Cadavid, el acto de ayer, un acto en donde el comandante del Ejército, el ministro de Defensa, el presidente de la República le ofrecen excusas a madres, padres, familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ¿es un acto que se debía o que no se debía hacer desde su perspectiva? Claro que habría que hacerlo, Juan Pablo, pero además quiero decirle muy respetuosamente y en total tranquilidad, ya se habían hecho. A mí me inquieta mucho las faltas de precisión del señor comisionado Saúl Franco, porque cuando él dice que se habían retirado por información del ministro de Defensa a 2 generales, no fueron 2 generales, doctor Saúl. Pero oiga, no, representante, pero deme un segundito. No, ¿ya se habían hecho cuándo? ¿Cuándo se habían hecho estos actos de reconocimiento, y sobre todo de ofrecer disculpas? ¿Cuándo se había hecho, representante? Claro, Juan Pablo, si usted me permite contestar, el expresidente Uribe le pidió perdón a las madres de Soacha en un acto público. Lo ha manifestado. Lo que pasa es que aquí parece que quieren recordar es unos hechos y no otros. ¿O usted cree que yo voy a faltar a la verdad en un acto público del expresidente Uribe? Claro que pidió perdón, claro que habló con algunas de ellas, claro que lo ha manifestado, claro que se ha reconocido que ese hecho sucedió. Es que aquí nos están ubicando en un sector como si negáramos que ese fenómeno se presentó. Representante, perdóneme, aquí le hago una interrupción porque en su momento fue controversial porque ese perdón se dio por vía judicial, porque incluso las madres de Soacha llevaron el caso ante la justicia y cuando hizo un trino, pero después de un recurso judicial en donde se le obligaba al expresidente Uribe reconocer que había faltado a la verdad cuando decía que eran unos buenos muchachos y que no estaban sembrando café. ¿Se acuerda usted? Sí. Que eso llegó a los estados judiciales. Andrea, pero también les pediría que cuando me hacen esas preguntas de las distintas formas, también me las permitan contestar. Y como no me sirve sino observar unas partes de las respuestas, eso que él ha reconocido como un error de esa expresión, después fue corregido, pero solo les interesa dejar en el marco de la narrativa ese aspecto. No les interesa conocer qué fue lo que le dijo en detalle a la Comisión de la Verdad. No les interesa conocer cada uno de los documentos que se aportaron. ¿Cómo van a decir que esto es una política de Estado? ¿Cómo van a decir que los ministros, todos los que pasaron, estaban determinados a matar inocentes para ver cómo presentaban unos resultados? Eso no puede suceder. Pero además quiero señalar esto de una manera enfática sobre el señor Saúl Franco, con todo mi respeto. Tiene que tener la precisión como miembro de la Comisión de la Verdad en la información entregada. No fueron 2 generales que retiraron, fueron 27. Y lo hizo de manera discrecional. Y también se tomaron directivas donde se privilegiaba las capturas sobre las dadas de baja en combate. Eso no lo conocieron. Esas directivas sí no las publicaron. Esos documentos en los que tuvieron participación funcionarios públicos del nivel de Sergio Jaramillo y otros más que estuvieron en los viceministerios, eso sí no le interesó conocer. Entonces yo termino diciendo esto, Andrea y Juan Pablo y Paola, y a todos con mucho respeto, porque además yo agradezco cuando me invitan. No puede ser que la Comisión de la Verdad diga, no, es que nosotros no enjuiciamos a nadie porque no tenemos responsabilidades judiciales. Evidentemente, ¿qué tal? Pero sí hacen un enjuiciamiento público y político de conclusiones, que me queda la clara conclusión sobre formas y desinformaciones que tienen, como las que acaba de decir el señor Saúl. No son 2 generales, son 27. Entonces queda el cuestionamiento de saber cuál fue el rigor que tuvieron para llegar a esas conclusiones. A mí me da pena decirlo. Y acto sabido, y esto no se puede concretar al señor Saúl con respeto,
en que es que cuál fue la actuación de Santos en el escenario de la Comisión de la Verdad y cuál fue el trato que le dieron a Uribe. Es que yo estuve presente en esa sesión, estaba el cura de Ruth, padre de Ruth, estaba la comisionada Lucía González, y eso terminó hasta en un altercado porque el tono no fue de recepción de información, fue de enjuiciamiento. Representante Cadavid, yo quiero volver al punto donde iniciamos esta respuesta suya, porque usted nos dice que esto ya se había dado por parte del expresidente Uribe. Cuando el expresidente Uribe le ofreció excusas a las madres de Soacha, ¿lo hizo a nombre del Estado colombiano? Juan Pablo, yo tengo la duda si lo hizo a título personal o a nombre del Estado colombiano. Al final del día, lo que importa es reconocer que esos hechos existen y pedir perdón cuando corresponda. El tema no es si lo hizo en el mismo marco, con las mismas personas, con el mismo auditorio, pero en lo que sí yo le puedo dar garantía es que esa expresión de perdón no tuvo la revancha, ni el desafío, ni el nivel de provocación política que tuvo la exposición del presidente de la República ayer ante ese acto, que debería ser solemne, pero que terminó siendo utilizado nuevamente para la rencilla política. Voy con el comisionado de la verdad, Saúl Franco, porque sí quiero referirme al acto de ayer y qué bueno que Hernán Cadavid lo ponga sobre la mesa, porque además me están escribiendo desde distintas orillas políticas y hay quienes me están diciendo que lo de anoche, más que un acto de ofrecer excusas, era un acto político que buscaba además situar algunos temas en la agenda nacional cuando estamos a menos de un mes de una elección muy importante, la elección de mandatarios regionales. ¿Usted como comisionado de la verdad lo sintió así, Saúl Franco? Perdone, Andrés, vuelvo atrás a la respuesta del doctor Cadavid. Doctor Cadavid, yo dije que 3 generales y muchos otros de otros rangos y varios otros militares de otros rangos, así dije. Creo que eso es cierto. No creo que sea cierto lo que usted dice, que se destituyeron a 27 generales. Eso hasta donde yo sé no es cierto. Tiene que verificarlo, doctor Saúl, con mucho respeto. Un grupo pequeño de generales y otro grupo de otros rangos, señor Cadavid. Falta al rigor y a la verdad. No. Creo que ojalá, y yo creo que ahí está el doctor Upimi, los que tienen estas cifras a la mano. No, pero es que aquí nos han puesto un grupo pequeño de generales. Que no lo podemos cuestionar cuando los grupo pequeño de generales y otro grupo de otros, de manera que no estoy mintiendo ni ocultando ningún dato. Estoy diciendo los datos tal como son. Fueron muy pocos generales y otros militares de otros rangos, en primer lugar. Y en segundo lugar, me refiero a la pregunta que hace Andrés. Yo creo que el acto de ayer es un acto altamente significativo en la historia del país. Es la primera vez en que realmente se hace un reconocimiento de esto a nivel de Estado, no como una cosa personal particular, sino como una cuestión de Estado. Y yo creo que eso engrandece. El reconocimiento, doctor Cadavid, no empequeñece, el reconocimiento engrandece. Y yo creo que en eso tenemos también que irnos poniendo de acuerdo, que cuando se reconocen estos problemas, en lugar de irse uno contra sí mismo, gana dignidad. Y nosotros vimos mucho eso en la comisión, cuando algunos de los responsables fueron paramilitares, fueran guerrilleros, fueran soldados, cuando reconocían su responsabilidad, eso los engrandecía. Y nosotros en la comisión promovimos muchos actos, muchos de los que seguramente usted no está informado, con los distintos actores. Y cuando ellos se informaban y cuando reconocían su responsabilidad, realmente crecían. Por lo tanto, yo no veo ayer, es posible que en algún tinte pueda tener o alguien le dé un tinte particular político, pero el hecho fue generado para dar respuesta a la solicitud de las víctimas y creo que el señor ministro de la Defensa lo hizo con mucha altura y con mucha claridad. Por lo tanto, no comparto que eso sea un acto de campaña, sino un acto de Estado frente a un crimen de Estado y en el camino de la reconciliación nacional. Bien, representante Hernán Cadavid, última pregunta, porque es que lo leo mucho y lo comentan mucho, porque entonces todos estos soldados, todos estos militares que están diciendo y reconociendo, sí, ¿sabe qué? Yo le cambié el uniforme a un muchacho y para
satisfacer un poco la presión de mis jefes por las bajas en combate, pues lo hice pasar como guerrillero muerto en combate cuando realmente asesiné a un civil extrajudicialmente. Pero entonces todas estas personas se pusieron de acuerdo para decir que sí era una presión de arriba, o cómo explicar que alguien sí daba la orden sobre esos falsos positivos, porque no puede ser que entonces espontáneamente lo hacían cuando desde diferentes partes del país coinciden en estos testimonios. Entonces, ¿quién dio la orden? A ver, Andrea, en eso hay que ser muy riguroso, inclusive con mucho respeto hasta para hacer la pregunta. Los falsos positivos o esa práctica se viene presentando inclusive desde los años 85-86. Desde ahí está la referencia de que eso exista. Por tanto, no fue un gobierno que llegó a decir, empiecen a indicar que esto hay que hacerlo. Dos, no puede decirse entonces que cuando dicen quién dio la orden arriba, la única respuesta que les gusta a algunos o que quieren a algunos es decir, sí, eso fue Uribe, ninguno lo va a poder decir, no lo van a poder definir. Tercero, aquí hay miembros del ejército del más alto grado que mancharon el honor militar, tienen que estar en la cárcel. Torres Escalante tiene videos en los noticieros nacionales de hace 4 años llorando ante las cámaras pidiendo perdón, que por el honor militar y por él iba a decir la verdad y que él era inocente. Y acaba de salir en Casanare a decir, no, efectivamente yo sí cometí el delito. Pero en ningún momento ha dicho, es que a mí me ordenaron el presidente de la República o algún ministro de la Defensa, porque es que aquí también quedó en el ambiente que para los éxitos el responsable era el ministro de Defensa, pero para los problemas el único responsable es el presidente de la República. Es decir que yo rechazo, inclusive a Juan Manuel Santos, concibiendo que una práctica de esas pudiera presentarse. Ninguno puede concebir que eso haya existido. Que lleguen las responsabilidades, pero si lo único que quiere un sector político del país es escuchar que Uribe dio la orden, se van a quedar esperando, porque han pasado años y ninguno de esos generales lo puede determinar como que haya recibido una orden. Y termino simplemente diciendo esto. Juan Pablo también me decía y me preguntaba, y con razón y está bien, que si el acto de perdón se había hecho a nombre del Estado. Pues evidentemente, o tal vez no, pero si hacen una referencia del libro del expresidente Uribe, no hay causa perdida, como en otros actos públicos, pidió perdón a las madres de Soacha, porque insisto, aquí no hay un negacionismo del fenómeno que se cometió, pero no se puede justificar para saldar el tema que aquí hay un único responsable que se llama Álvaro Uribe. No se puede aceptar así y aquí todos tendrán que determinar qué fue lo que pasó, pero esta no puede ser la única verdad que quiera escuchar el país. Pues queríamos escuchar estas dos partes referente a este capítulo tan doloroso en Colombia como son las ejecuciones extrajudiciales. Representante Hernán Cadavid del Centro Democrático, muchas gracias. Andrea, a usted, a Juan Pablo, Paola, la W y por supuesto al doctor Saúl, muchas gracias. Y